Estás en Ruta Nueva Vida 97.7 y presentado a esta hora este segmento por Caprichos Coffee Shop. Este segmento llega a ustedes gracias a la cortesía de Caprichos Coffee Shop en Guaynabo, 787-390-6382. Bueno, las 8:33 de la mañana, en esta ocasión le damos la bienvenida a nuestro amigo capellán pastor también, Rubén Jiménez, capellán del Hospital de Salud Mental Cima en la Montaña. Sí. Bonito, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Dios bendiga. Bienvenido. Gracias, gracias. Mira, a los profesionales como tú, con una vocación tan hermosa, en esta mañana que el público haga la imagen de un standing ovation. Sí. Gracias. De aplausos ensordecedores, vis a vis a la clase médica que se los ha llevado. Yes. Los que recetan allá en emergencia, porque ustedes son la otra cara de la moneda, que el país no necesariamente los ve como héroes, pero los son. Gracias. Y yo quiero arrancar la entrevista reconociendo tu labor y la de colegas como tú, que mantienen familias funcionando, mantienen profesionales funcionando, porque las cargas emocionales y las enfermedades emocionales han venido a tocar la puerta de miles de personas en Puerto Rico. Y de acuerdo a la prensa, lo leímos aquí, Noticel en estos días publicó una primera plana que decía que las facilidades hospitalarias de salud mental no dan abasto. ¿Qué nos puedes contar de qué está pasando allí para que el país sepa de primera mano de alguien que lo ve todos los días de la vida? Mira, Dios les bendiga a todos nuevamente. Desgraciadamente en Puerto Rico la salud mental ha ido deteriorándose por diversas razones. Estamos hablando de directo o indirectamente por las sustancias. Puerto Rico ha aumentado la cantidad de pacientes con condiciones relacionadas a sustancias. Cada vez aparecen drogas nuevas. Estamos ahora trabajando, ¿verdad?, enfrentándonos a un tipo de droga que también está presente y no salen necesariamente en todas las pruebas de dopaje que se hacen. Tenemos muchas condiciones de esquizofrenia en Puerto Rico, se ha desarrollado desórdenes de personalidad, bipolaridad, esquizoafectivos. Tenemos tantas condiciones que desgraciadamente en este tiempo de pandemia lo que ha hecho es sacarlas a flote. Sí. Porque pues tal vez tenían un tratamiento ambulatorio, ¿verdad? Y ya no tienen ese contacto con sus médicos como lo tenían antes, no tienen sus contactos con sus consejeros, con sus psicólogos. Entonces eso ha agravado la situación porque entonces entran en una crisis, ¿verdad? Se descompensan, es la palabra, se descompensan y terminan buscando entonces ayuda en otro nivel de cuidado que vendría siendo un hospital clínico. Capellán, ¿cómo es en este tiempo de pandemia, cómo es un día de trabajo dentro de un hospital de salud mental? O sea, sí, bien agotador. Bien agotador. Bien agotador, porque cada paciente es un mundo, cada paciente tiene una historia, unos cuidados, ¿verdad? Se trabaja de muchas maneras. Un hospital tiene el cuidado a nivel, ¿verdad?, con trabajadores sociales, con psiquiatras, diferentes terapias como son las terapias recreativas, terapias ocupacionales. En mi caso, soy ¿verdad?, lo que se puede decir un psicoterapeuta espiritual, que entonces yo trabajo otro tipo de área. Me gusta decir que yo soy a veces el que sin querer o queriendo hago llorar a los pacientes. ¿Por qué? Porque yo trabajo con los sentimientos, con las emociones, con ese vacío existencial del paciente, y que muchas veces tiene guardado. Prácticamente yo tengo que sacarle capas a la cebolla, como yo le llamo, para poder entonces encontrar tal vez cosas que no se han dicho. Y entonces al ser, en mi caso, al ser una persona, ¿verdad?, que se ve como alguien de confianza, ¿verdad?, una persona religiosa, muchas veces me dicen cosas a mí que no se lo han dicho todavía ni a los trabajadores sociales, ni a los psiquiatras, ni a los psicólogos. Así que es bastante arduo. Todo el equipo de trabajo está pendiente todo el tiempo porque un paciente puede descompensarse durante cualquier terapia. Así que esos son 8 o 12 horas, dependiendo del trabajo, bien intenso.
Capellán, esa preocupación con los pacientes y demás se extiende al equipo de trabajo, porque hace poco yo estuve dando una charla y me reservo el nombre en uno de estos centros que reciben ayudas de emergencia. Están descompensados. Es el sentido de impotencia de escuchar a la otra persona al otro lado gritando sin ellos poder hacer nada, ellos con el temor de también contagiarse. Lo vemos en las dos partes, quizás no a mayor grado, pero sí se ve. Sí. No, ahora mismo en muchos de nuestros hospitales parciales, en la hospitalización parcial es un nivel de cuidado donde la persona va, recibe sus servicios y puede regresar. No hay una peligrosidad, ¿verdad? Ni para el paciente ni para una tercera persona. Y muchos pacientes están llegando que son profesionales de la salud, que están agotados, se drenaron. ¿Oh, sí? Enfermeros y enfermeras, pero muchos. Sí, muchos. O sea, están llegando como pacientes. Sí, están llegando como pacientes, se está viendo ese fenómeno. De hecho, nuestro hospital desarrolló con esto de las crisis que están existiendo, nuestro hospital desarrolló un programa donde se está ayudando, tenemos un equipo de psicólogos que gratuitamente están dando este servicio a las personas, se están visitando, ¿verdad?, ciertos lugares, y entonces las personas pueden llegar allí o se hace por teléfono, donde se les brinda ese apoyo que necesitan las personas en Puerto Rico. En mi caso, yo tengo un programa de cuidado pastoral a los empleados, donde ellos pueden ir, es un espacio. Mi oficina tiene aromaterapia, mi oficina tiene el ambiente propicio. Ellos dicen que llegan a mi oficina y sienten una paz, pero es que es necesario para personas que están trabajando con niveles de ansiedad altos, porque tenemos pacientes de diferentes condiciones. Me decías ahorita fuera del aire que es bastante común ver personas en un estado con la posición de las manos de una manera particular porque no quieren tocar nada. Sí, desarrollan esta fobia a causa de la pandemia que hay, y las fobias se expresan de muchas maneras. Se pueden expresar a través de ataques de pánico, se inmoviliza a la persona y se inutiliza básicamente, porque una persona que no puede tocar nada, que aún usando guantes no se atreve a tocar nada, donde hemos tenido, ¿verdad? Tuve una experiencia aquí cerquita en Caguas, donde tuve que trabajar de una manera diferente con esta paciente la terapia que iba a hacer, simplemente porque no quería coger un lápiz. Wow. No quería coger un lápiz, no importaba que se le echara el lápiz, si se le echaba el producto, ¿verdad?, desinfectante, no podía tocar ese lápiz. Wow. Entonces, yo personalmente he sido un crítico de la forma en que el gobierno ha llevado el mensaje, y parte de la clase médica, tengo que decir parte de la clase médica, porque desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado, creo que la manera en que el mensaje se llevó trajo estas consecuencias. O sea, todo era un sentido de pánico, todo era un sentido de que si te contagias tienes una sentencia de muerte con el COVID. Sí. Y ese mensaje yo creo que ha catapultado esta explosión de lo que yo le llamo la otra pandemia, que es la de salud mental. Sí. Coincides con el mayor de los respetos en que la forma en que los medios y el propio Estado ha llevado el mensaje ha sido, que ha pasado la línea de la educación a infundir pánico. Yo creo que la desinformación que a veces nos afecta, las redes sociales han impactado, no sé si puedo decir positivo o negativamente, pero han impactado demasiado a las personas, y entonces pues las personas reaccionan a ese estímulo, ¿verdad? Reaccionan a esa información. Los hospitales pues están preparándose, los lugares se están preparando. Yo creo que la educación debe, para minimizar ese efecto en la ansiedad, debería ser una información de qué debemos hacer. A veces hay personas que viven dando números, y está pasando esto.
pero no mencionan tal vez cuántas personas de esa cantidad, cuántas personas ya han salido de la crisis o cuántos no están ¿verdad? En un peligro inminente. Entonces eso produce pánico. Exactamente. Los nuevos medicamentos que están siendo bien efectivos para tratar. Eso lo que lleva es a un pánico colectivo. Así que es bien difícil trabajarlo. Nosotros tenemos en nuestro hospital allá en Ay Bonito, tenemos un área, ¿verdad?, preparada para pacientes que nos llegan y son positivos a COVID, porque nosotros también tenemos nuestro protocolo. Entonces, pues, se trabaja ese paciente de manera individual, con circuito cerrado, con todas las medidas necesarias, porque a veces los pacientes ni siquiera llegan por miedo a, ¿verdad? Y pacientes tal vez que son positivos, no van a buscar ayuda, entonces entran en unas crisis mayores, y ahí entonces es que tenemos que tomar acción. Un paciente de salud mental que resulta positivo a COVID, ¿dónde se reubica? ¿O dónde se ubica? Hay habitaciones preparadas para ello. Sí. Entonces, retomando el tema de la gente que trabaja, ¿verdad?, en un hospital, por ejemplo, una enfermera o un enfermero, como digo, si los hospitales generales no ha faltado espacio para un ventilador, para una habitación en medio de la pandemia, esta gente se afecta entonces no tanto por la realidad salubrista que ellos mismos ven de primera mano, sino más bien afectados por los medios y por la información del Estado. Yo creo que tiene su aportación. Yo creo que tiene su aportación. Yo por lo menos soy de las personas que busco información, no me meto a las redes a ver todo lo que se dice. Tampoco estoy buscando necesariamente toda la información que se encuentra tal vez en los medios de comunicación, ¿verdad? Masivos. Yo trato de orientarme. Yo creo que es parte de nuestra responsabilidad ciudadana orientarnos, porque tú puedes salir, ¿verdad? Tú tienes que tener unos cuidados, tú tienes que tener unas precauciones, y eso lo vemos en lo que está pasando, ¿verdad? Ha pasado hace poco en Florida, donde la gente está actuando como si no existiera. Entonces eso es todo lo opuesto. Está el que se aísla por mala información y está el que camina como si no pasara nada por mala información. Los extremos son malos. Los extremos son malos, como decía en la sección anterior. Cuando tú intervienes con un paciente, ¿verdad?, con las herramientas en el entrenamiento tuyo, ¿verdad?, profesional, que incluye la parte espiritual, ¿qué tiempo promedio toma, si pudiéramos decir, que una persona se recupere de alguna de estas situaciones en su salud mental para continuar en sus funciones normales de papá, de esposo, de trabajador, de trabajadora, de madre, para que se reintegre, porque te llegó en una condición malita allí al hospital en términos emocionales? ¿Qué tiempo promedio le está tomando a una persona retomar, estabilizarse? Bueno, todo depende de varios factores, como es la condición de la persona, el nivel, ¿verdad?, de peligrosidad que tenga, qué tan dispuesto esté la persona a mejorar. Hay personas que, bueno, los hospitales básicamente tratan de estabilizar a la persona para llevarlo a otro nivel de cuidado, menos restrictivo. Así que encontramos personas que llegan y pueden estar desde 3 días. Hemos tenido casos más extremos de hasta un mes, ¿verdad? Porque también hay otros eventos, como es la ubicación del paciente, que no puede regresar a su casa porque por agresividad y tiene una orden, ¿verdad?, de alejamiento. Entonces hay que buscar alternativas para estos pacientes. Hay pacientes que se trabajan junto con el gobierno de Puerto Rico, con el Departamento de la Familia, para una reubicación del paciente. O sea que todo depende de varios factores. Pero yo te diría que el promedio puede ser desde mínimo 3 días hasta 7, 8, 9 días. Es tratando de estabilizar al paciente a través de farmacoterapia
a través de psicoterapia y diferentes modelos. Como profesional en esto y alguien que trabaja todos los días, sin ánimo a criticar al Estado por criticar, pero las cosas cuando suceden hay que ponerlas sobre la mesa. ¿El Estado le está dando la importancia a esta crisis en la salud mental vis a vis a la importancia que le sigue dando al contagio del COVID, o el COVID se lo lleva todo y el Estado no está invirtiendo tiempo, educación para aquellos que se están afectando en sus emociones, en su salud mental? ¿Cómo lo percibes y cómo lo perciben compañeros tuyos? Porque sé que tienes compañeros que lo dialogan. Sí, entiendo que el gobierno está más centrado en la parte física, ¿verdad?, del COVID, y aunque sí hace su aportación a los que estamos en la parte de la tangente, ¿verdad?, que somos, por ejemplo, los profesionales de la salud mental, los hospitales de salud mental en Puerto Rico, pues no se le da ese nivel, tal vez, pero sí se le está brindando, sí están trabajando mano a mano con los hospitales, porque a fin de cuentas son hospitales, ¿sabes? Y es parte del conglomerado del equipo, ¿verdad?, de salud en Puerto Rico, pero lógicamente al ser una condición física, pues se le da una prioridad. Entiendo yo que el gobierno le está dando una prioridad a esa parte, pero la realidad es que nuestros hospitales en Puerto Rico están llenos. Nuestros hospitales de salud mental están todos llenos. Nosotros hemos tenido momentos donde, lógicamente, hay que tener unas restricciones por espacios y todo, ¿verdad?, y todos estos detalles que estamos ya al tope. ¿Y cómo se le dice que no a un paciente, perdóname, Mora, cómo se le dice que no a un paciente que llega y no hay espacio? ¿Cómo trabajan eso? Bueno, porque eso es otro cantazo emocional para un paciente que necesita ayuda. Sí, nosotros hacemos lo posible para ayudar. Hay un pacientes que nos llegan walk-in, que son directamente, que llegan al hospital, pero también tenemos pacientes referidos. Y nosotros tenemos una gran cantidad de pacientes que llegan referidos por hospitales físicos. Llegan a un hospital porque tiene un ataque de pánico o es un intento suicida, ¿verdad? O agresividad. Y cuando nosotros recibimos estos pacientes que son walk-in, pues entonces se trabaja de acuerdo a esa necesidad. Y entonces yo creo que el que más tiempo puede tardarse en este caso, o ¿verdad?, que tiene las de perder, sería el que está en sala de emergencia, pero lo bueno es que el paciente que está en sala de emergencia está bajo cuidado. Entonces ese se puede quedar un poco de tiempo ahí, pero estamos tratando todo lo posible de poder darle ese servicio lo más pronto posible a los pacientes, porque un paciente de salud mental puede desestabilizar una sala de emergencia completa. Sí. Ellos llegan por el temor a contagio, como hablamos al principio, o hay casos que les llegan por el sentido de impotencia, de que piensan esto se acabó, esto no hay quien lo arregle, de esta no van a salir, porque como el panorama de las noticias es cada vez sale algo nuevo. ¿Cuál ha sido la experiencia? Pues mira, cuando son pacientes que puedan llegar, ¿verdad?, con este tipo de evento, de situación, de pensamiento, pues hay que trabajarlo de una manera holística. Nosotros, por lo menos en el Hospital Menonita Cima, tratamos de trabajar el paciente de manera holística. Y este tipo de pensamiento que están mencionando, pues lo trabajo como capellán, como psicoterapeuta espiritual, porque ahí es que se trabaja la esperanza. Yo le digo a los pacientes, yo soy de primera línea en ese sentido, porque soy la persona que trabaja con la esperanza, ¿verdad? Entonces, lo primero que uno pierde en una depresión, en una crisis como la que se está viviendo, es la esperanza. Pacientes cuando llegan con intentos suicidas, pues es que no tienen esperanza. Así que se trabaja desde esa manera holística. Lógicamente hay un psiquiatra que es el médico, que es el que establece esa forma que se va a trabajar con el paciente, y es el que medica. Y al medicar, pues entonces se busca un balance químico en el cerebro del paciente, se busca estabilizar para que pueda recibir la ayuda,
porque un paciente que no esté estabilizado, ¿verdad? En sus emociones, sus sentimientos, es bien difícil que reciba la ayuda que conlleva. Igual que el médico físico, una persona cuando llega por sustancias, pues pasa en los primeros días los pasa en el cuarto, está, como ellos dicen, rompiendo. Entonces, pues hay que primero, no sé, pues, a ese paciente no se le da necesariamente una terapia recreacional, no se le da una terapia ocupacional, no se le da una psicoterapia o una terapia espiritual, porque ese paciente no está en condiciones de recibir. Hasta tanto ese paciente no esté estabilizado, no va a recibir la ayuda. Exacto. Y este tipo de personas, como la que mencionas, pues primero necesita estabilizarse y recibir esa ayuda, que en este caso es buscar cuáles son sus fortalezas espirituales, cuáles son las otras fortalezas que tiene, para buscar una alternativa, que el mismo paciente encuentre esa alternativa, porque no es que nosotros se la demos, es que el paciente la encuentre, esa alternativa para una mejor calidad de vida. Te hago la última pregunta, podemos hacerte muchas más, el tiempo se nos va rápido, y estoy pensando en la parte de cómo los podemos asistir. Si yo fuese capellán o yo fuese pastor y tuviese un tiempo para ir a las facilidades hospitalarias, vamos a decir, a leer una porción de la escritura, hacer una oración por un paciente. Te pregunto si eso se acepta o por los protocolos del COVID. En este momento es un poquito más difícil por los protocolos que se están llevando, pero nosotros tenemos voluntarios en nuestros hospitales, y en el hospital de salud mental encima tenemos también algunos voluntarios que son profesionales también, al igual, por ejemplo, son consejeros que ya están retirados, entonces pasan y nos dan ayuda. Tengo una excelente visita parcial, las hospitalizaciones parciales, que es excelente, hablando de la esperanza. Y también tenemos alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos que nos visitan, pero aún así hemos recibido grupos que van y le dan esa esperanza, esa palabra, y nos llevan música y esa alegría que muchas veces los pacientes no tienen. Se nos acabó el tiempo, pero rápido. Quiero preguntar, o sea, ¿hay mucho intento suicida? Sí. Wow. Sí. ¿Y hay muchos jóvenes, adolescentes, niños afectados? Sí. Nosotros, de hecho, teníamos una unidad que era de adolescentes. A causa de los protocolos, pues tuvimos que hacer unas modificaciones, pero sí, los hospitales que están recibiendo niños y adolescentes también están a capacidad, porque tienen mucho intento suicida, un pobre control de impulso, una agresividad que se les sale de la mano a los padres. Pero sí. Así que nos mantienen en oración, y cualquier cosita que ustedes necesiten, estamos allí a sus órdenes en Ay Bonito, el Hospital Menonita Cima, que estamos para servirle con amor cristiano. Hacemos lo posible para que el paciente pues pueda echar hacia adelante. Muchas gracias, éxito y un abrazo solidario a todos allá. Gracias, Rubén Jiménez. Bueno, les invitamos a tomarse un cafecito en Caprichos Coffee Shop. Ellos están